En Noticias 7 AM, llegó el momento de leer Entre Líneas con el politólogo Francisco Ruiz. 8 de la mañana con 19 minutos, 8 con 19, y como usted escuchó, ya llegó el momento efectivamente de escuchar a Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Excelente, con un excelente ánimo después de estos días de asueto. Llegamos ya martes, tan rápido pasan los días y como siempre a tus órdenes. Gracias Francisco. Pues hoy tu entrega, yo diría que un poquito más compleja que otras, incluso desde la perspectiva en la que conceptualizas la temática que nos presentas, así que te dejo que inicies. Pues mira, David, la verdad es que siempre es complicado decir mucho en pocas palabras. Exacto. Pero también sé que los lectores pues tienen poco tiempo y pues, los textos a veces extensos, la verdad es que ni nos atraen para leerlos. Entonces procuro ser breve y la verdad es que pues obviamente el hecho de que acaba de ocurrir la Semana Santa pues siempre nos da oportunidad para reflexionar, aunque pues si bien son días que nos sirven para el descanso, para la convivencia familiar, algunos tendrán la posibilidad de salir de viaje, y pues pocos recordarán realmente cuál es el propósito de esos días. Sin embargo, al final del camino es una tradición, es parte del día a día dentro de los mexicanos, año con año tenemos esta festividad, y esto me permitió recordar aquella frase que dice sepulcros blanqueados y raza de víboras, ¿no? Esta es una frase que han utilizado mucho, particularmente dos políticos en nuestro país. El primero en utilizarla fue el expresidente Felipe Calderón y el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Mutuamente se calificaron de esta manera, se adjudicaron esta frase de sepulcro blanqueado, y hace alrededor de 3 meses lo veíamos también entre dos personalidades colombianas que también utilizan esta frase, pero ¿a qué se refiere el término de sepulcro blanqueado? Sepulcro blanqueado es literalmente una tumba, y blanqueado es porque en la antigüedad se acostumbraba a pintar, se acostumbraba a cubrir de cal lo que era la parte de la tumba para que se mantuviera intacta. Se consideraba que un sepulcro no debía de ser tocado porque tanto se volvía impuro el sepulcro como la persona que lo tocaba. Entonces, ¿a qué se refiere? A que le daban mayor importancia a la parte exterior, a la parte externa del sepulcro que a lo interior. Y de ahí surge esta alegoría que vamos a encontrar en textos muy antiguos, en uno de los libros más antiguos del mundo, donde señala que mientras muchas personas parecen estar intactas por fuera, aspiran a parecer justas por fuera, por dentro realmente, dice textualmente, están repletos de hipocresía e iniquidad. Otra de las metáforas dice que mientras buscan ser hermosos por fuera, por dentro están llenos de inmundicia. Es decir, realmente se utiliza como una incongruencia, como sinónimo de hipocresía, precisamente de aparentar una cosa cuando realmente eres otra, ¿no? ¿Y por qué hablar de sepulcros blanqueados? No solo porque se atravesó la Semana Santa, sino porque bien vale la pena recordar que la reforma eléctrica que impulsó el presidente de la República junto con uno de sus principales operadores, Manuel Bartlett, realmente no era benéfica para el país, y por supuesto que las buenas noticias también se tienen que celebrar, también se tienen que difundir. Lo que ocurrió el domingo pasado fue, me parece, una victoria para el país. Es cierto que el libre mercado ha dado grandes oportunidades
lo podemos palpar, lo podemos percibir todos los días. Tenemos acceso al mundo entero a través de una apertura comercial, pero también es cierto que tenemos una deuda pendiente, una deuda particularmente social pendiente. Es cierto que todavía gran parte de la población mexicana vive en pobreza extrema, que se requiere del desarrollo social, eso es innegable. Sin embargo, no se vale dar pasos hacia atrás. Al contrario, tenemos que impulsar el desarrollo de esta gente, y el desarrollo no se va a lograr sencillamente yéndonos hacia el pasado. Y esto era lo que promovía precisamente esta reforma eléctrica, promovía volver a cerrarnos, entregarle todo el poder, centralizar más aún el poder de el gobierno federal, limitar la competencia, limitar la posibilidad de los ciudadanos para tomar decisiones, y sobre todo también impulsaba una agenda que promovía la energía sucia en lugar de las energías limpias, ¿no? Y bueno, esto es muy importante no perderlo de vista. Quienes han decidido que lo notable, la posibilidad de tener competencia, la posibilidad de tener alternativas en el mercado, es traición a la patria, y quienes continúan señalando que existen otros datos y que crean nuevos, entre comillas, indicadores, pues realmente son decisiones tanto unilaterales como inmodestas, que no tienen mayor peso, mayor argumento que la creatividad y la capacidad de engaño de quien los inventa. Esa es la realidad, ¿no? Y curiosamente también recordé cómo el presidente López Obrador, antes de que se llevara a cabo el ejercicio de la revocación de mandato, se había comprometido que si el resultado era negativo, aunque no llegara al 40% que exige la ley para ser vinculatorio, él iba a renunciar, cosa que era, la verdad, pues carecía de sentido, de fundamento legal, era muy improbable. Sin embargo, hay algo que sí contempla la ley, que es precisamente la traición a la patria, y este sí es un fundamento para separarse del cargo de presidente de la República. Sería interesante ahora evaluar quién traiciona, por qué traiciona y a quiénes está traicionando. Y para finalizar, David, me llegó por ahí unos comentarios de una amiga a la que estimo muchísimo, fue mi maestra, y fue una de las principales impulsoras de que yo participara cuando era muy joven en política, y me preguntaba ella, oye, ¿por qué dices que Andrés Manuel es como los gobiernos de antes? Bueno, tengo una serie de fundamentos, pero nada más me limito a 3. Número 1, voy a dejar ese para que el amable lector me beneficie dando de lectura a mi texto de esta semana, y voy a limitarme a los últimos 2. Número 1, recordemos que Andrés Manuel fue designado como candidato presidencial mediante el antidemocrático dedazo, como antes, ¿sí? Número 1. Número 2, al igual que muchos de los antecesores de Andrés Manuel, el presidente disfruta de las delicias del presidencialismo, ejerce facultades metaconstitucionales y también está en el ojo del huracán con motivos de corrupción. Recordemos el propio Bartlett, recordemos la casa gris de su hijo y los sobres de sus hermanos, ¿no? Entonces, como diría aquel famoso personaje cómico mexicano, Clavillazo, ahí nomás lo dejo. Muchas gracias. Pues yo solamente me atrevería a comentar lo siguiente, Francisco, que también recordando discursos del presidente, pues él también dijo en alguna ocasión que pues ser demócrata también significaba entender que a veces ganas y a veces pierdes. Y entonces pues esa idea o ese precepto, que es uno de los tantos constructos que nos permiten entender la democracia, pues entonces hoy donde quedó, ¿no? Pues digo, yo nada más me atrevería a agregar a eso porque tu análisis estuvo buenísimo, entonces no me atrevo a agregar más. Francisco, muchísimas gracias. De acuerdo contigo, David. Muchas gracias a ti. Nos escuchamos
el próximo martes. Gracias. Gracias, un abrazo. Es Francisco Ruiz, con su análisis político de todos los martes. Él es doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública y autor de la columna Leer entre líneas. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Pues tenemos tiempo